Hay secretos que los pueblos de Colombia guardan bajo llave, susurros que se pierden entre las hileras de los cafetales cuando el sol se oculta tras la cordillera. En las montañas de Caldas, donde la neblina no es solo agua sino un manto que oculta lo que no debe ser visto, ocurrió algo que hasta el día de hoy hace que los hombres más valientes se santigüen antes de salir de sus fincas. Esta no es la típica historia de la bruja que se convierte en pájaro por maldad pura, esta es la historia de una deuda de sangre, de un pacto que salió mal y de lo que sucede cuando te atreves a mirar a los ojos a una voladora. Todo comenzó en la vereda de San Lorenzo. Yo era joven, tenía unos 20 años y buscaba trabajo como recolector. Llegué a una finca que todos llamaban El Olvido. Desde que puse un pie en ese camino de herradura, sentí que el aire pesaba más. Los pájaros no cantaban y el único sonido era el crujir de las hojas secas bajo mis botas. El patrón, don Efraín, era un hombre cuya piel parecía cuero viejo, curtido por el sol y, como supe después, por el miedo. Don Efraín me entregó una habitación de tablas en la parte trasera de la casona. Me dijo algo que nunca olvidaré mientras me entregaba una vela y una caja de fósforos. Muchacho, aquí el trabajo es duro, pero la noche es más dura. Si escucha que alguien llama a su puerta después de las 10, no abra. Si escucha un llanto de bebé entre los matorrales, no salga. Y sobre todo, si escucha que algo pesado cae sobre el techo de zinc, quédese quieto, cierre los ojos y rece lo que sepa, porque a esa hora, las dueñas del cerro bajan a reclamar lo suyo. La primera semana transcurrió en una calma tensa. Yo pensaba que el viejo Efraín estaba un poco tostado por los años. Pero el martes de la segunda semana, la luna se tiñó de un color extraño, como si estuviera sucia. A eso de las 11 de la noche, el frío se volvió insoportable. No era un frío de montaña normal, era un frío que venía desde adentro de la habitación, como si el mismo suelo estuviera hecho de hielo. De repente, un golpe seco estremeció toda la estructura. ¡Pum! Como si hubieran soltado un bulto de café de 80 kilos sobre mi cabeza. El techo de zinc crujió y se pandeó. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Recordé las palabras del patrón, no mire. Pero la curiosidad es la madre de todas las desgracias. Había una pequeña rendija entre las tablas de la pared. Me acerqué milímetro a milímetro, tratando de no hacer ni un solo ruido. Afuera, el cafetal estaba iluminado por esa luz lunar enfermiza. Y entonces la vi. Al principio pensé que era un animal grande, tal vez un perro rabioso o un puma que había bajado del páramo. Pero ningún animal tiene dedos tan largos y nudosos. Era una figura humana, pero deforme. Estaba agachada sobre sus 4 extremidades, pero sus codos doblaban hacia atrás de forma antinatural. No tenía ropa, solo una piel grisácea que parecía pegada a los huesos. Pero lo más aterrador no fue su aspecto físico, sino lo que estaba haciendo. Tenía una de las gallinas de la finca entre sus manos y, con una lentitud macabra, le estaba arrancando las plumas una a una, mientras emitía un sonido que se movía entre un susurro y un silbido de serpiente. Sentí que el estómago se me revolvía. El olor que empezó a entrar por la rendija era insoportable, una mezcla de carne descompuesta, hierbas amargas y algo metálico, como la sustancia roja que corre por nuestras venas. En ese momento, la criatura se detuvo en seco. Dejó de arrancar las plumas. Su cuello giró 180 grados, como el de un búho, y esos ojos amarillos, sin párpados, apuntaron directamente hacia mi rendija. Ella sabía que yo estaba ahí. Ella sabía que yo la estaba viendo. Me quedé paralizado. Esos ojos amarillos no eran de este mundo, eran como 2 monedas de oro viejo flotando en medio de una cara que parecía de ceniza. La criatura, esa voladora, no me atacó de inmediato. En lugar de eso, soltó un graznido seco, un sonido que vibraba en las tablas de mi habitación, y empezó a trepar por la pared con una agilidad que ningún ser humano podría imitar. Escuché sus garras rasgar la madera justo por encima de mi cabeza. El olor era lo peor. Era una mezcla de azufre y algo que olía a carne que ha estado bajo el sol por días. Me alejé de la rendija y me tiré al suelo, cubriéndome la cabeza con las manos, rezando el único Padre Nuestro que recordaba, pero las palabras se me trababan en la lengua. Sentía que el techo de zinc se iba a hundir bajo su peso. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, pero no venía de la criatura. Venía de la casa principal. Sin pensarlo, impulsado por un miedo que se convirtió en adrenalina pura, agarré el machete que guardaba bajo el colchón y salí corriendo hacia la casona. Al llegar, vi a don Efraín arrodillado en el corredor, con una vela negra en la mano que se negaba a apagarse a pesar del fuerte viento. Él no estaba asustado, estaba hablando. Ya te di lo que pediste. Déjalo en paz,
Él es solo un trabajador, gritaba el viejo hacia la oscuridad de los árboles. Fue entonces cuando lo entendí. El éxito de esa finca, la forma en que el café crecía rojo y perfecto incluso en las peores sequías, no era por el trabajo duro. Don Efraín tenía un pacto. Él les pagaba a las brujas de la montaña para que cuidaran sus tierras. Pero esa noche, algo había cambiado. La criatura que yo vi en el techo no estaba cuidando nada, estaba cobrando una deuda que el viejo no podía pagar. Don Efraín me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Vete, muchacho. Vete ahora que todavía tienes tu energía vital intacta, me gritó. Pero ya era tarde. Una sombra inmensa descendió del techo. Era la bruja, pero ahora se veía más grande, más imponente. Sus alas, que antes parecían plumas sucias, se desplegaron como una capa de cuero negro que tapó toda la luz de la luna. Con una fuerza inhumana, la criatura lanzó a don Efraín contra la pared. Escuché el crujir de sus huesos, un sonido brutal que me perseguirá hasta el día de mi último suspiro. Ella se acercó a él y le puso una mano larga y huesuda sobre el pecho. El viejo empezó a convulsionar, su piel se tornó gris y sus ojos se pusieron blancos. No lo estaba matando con golpes, le estaba extrayendo la vida directamente desde adentro. Yo no podía moverme. Estaba viendo cómo el alma de un hombre era devorada por un ser de oscuridad. Intenté levantar el machete, pero el aire a mi alrededor se volvió denso, como si estuviera caminando bajo el agua. La bruja giró su cabeza hacia mí una vez más. Su boca se abrió, revelando hileras de dientes afilados como agujas, y por primera vez la escuché hablar. No eran palabras, era una vibración que se sentía directamente en el cerebro. Tú viste, ahora tú también debes pagar la sal. No sé cómo mis piernas reaccionaron. Solté el machete y corrí. Corrí por el cafetal, sintiendo que las ramas me azotaban la cara como latigazos. Detrás de mí escuchaba el aleteo constante, ese frap 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 de las alas de cuero. Los cafetales parecían un laberinto sin fin. Cada vez que miraba hacia atrás, veía esos ojos amarillos acercándose. Recordé lo que me dijo mi abuela una vez: a una bruja no se le gana con fuerza, se le gana con astucia. Llegué a la bodega de los abonos, donde sabía que guardaban bultos de sal para el ganado. Entré tropezando y cerré la puerta con un trancón de madera. Afuera, la criatura empezó a golpear la puerta con una furia animal. El sonido era ensordecedor. Bam, bam, bam. Agarré un puñado de sal y empecé a regarlo en un círculo a mi alrededor, mientras mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el bulto. En el momento en que cerré el círculo, los golpes cesaron. Se hizo un silencio absoluto. Un silencio que daba más miedo que los gritos. El silencio que siguió a los golpes en la bodega era denso, como si el oxígeno se hubiera acabado. Me quedé en el centro del círculo de sal, abrazando mis rodillas, escuchando mi propia respiración acelerada. Pasaron minutos, o tal vez horas, no lo sé. En ese estado de pánico el tiempo se deforma. De pronto, un susurro pegado a la madera de la puerta me hizo saltar. Esa sal no te va a proteger para siempre, muchacho. Mañana saldrá el sol, pero la noche siempre vuelve. Era una voz de mujer, pero sonaba como si tuviera la garganta llena de tierra. Después de eso, escuché un aleteo pesado que se alejaba hacia lo más profundo del monte. Me quedé ahí, inmóvil, hasta que los primeros rayos del sol empezaron a filtrarse por las rendijas de la bodega. Solo entonces me atreví a salir. Lo que encontré afuera no tenía nombre. El cafetal, que ayer era verde y vibrante, parecía haber envejecido 100 años en una sola noche. Las hojas estaban amarillas y secas, y los granos de café se habían convertido en ceniza negra. Fui corriendo hacia la casona buscando a don Efraín, pero el corredor estaba vacío. Solo quedaba la vela negra, consumida hasta la base, y una mancha aceitosa en el suelo donde el viejo había caído. Busqué por toda la propiedad, gritando su nombre, hasta que llegué al pozo de agua que quedaba al borde del barranco. Allí, colgados de las ramas de un higuerón viejo, encontré los restos de lo que alguna vez fueron los otros 3 jornaleros que habían trabajado antes que yo. No estaban desvividos por un arma, estaban secos. Sus cuerpos parecían momias de cartón, sin una gota de sustancia roja en sus venas, con los ojos abiertos en una expresión de horror infinito. Las brujas no solo les habían quitado la vida, les habían robado la esencia misma de su ser. Sentí un mareo súbito y caí de rodillas. Fue entonces cuando me di cuenta. Me dolía la espalda, un ardor insoportable justo entre los omóplatos. Me quité la camisa como pude y, usando un pedazo de espejo roto que encontré en el suelo, miré mi reflejo. Se me cortó la respiración. En mi piel no había rasguños. Había 2 marcas negras,
perfectamente circulares, que parecían quemaduras de cigarrillo, pero del tamaño de una moneda. No me dolían como una herida normal, sentía que esas marcas estaban vivas, que palpitaban al ritmo de mi corazón. Recordé lo que decía el viejo: si te marca, ya le perteneces. Esas marcas eran el rastro de la bruja, un recordatorio de que ya había probado mi energía y que, tarde o temprano, volvería por el resto. Huí de la finca, el olvido, sin mirar atrás, dejando mis pocas pertenencias y el dinero que me debían. Caminé durante horas hasta llegar al pueblo de San Lorenzo. Al entrar a la plaza, la gente me miraba con una mezcla de lástima y miedo. Los viejos se apartaban de mi camino y las mujeres se cubrían la cara. Me acerqué a la tienda de doña Mercedes, la curandera más respetada de la zona. Ella, sin que yo dijera una sola palabra, me tomó de la mano y me llevó al patio de atrás. Me puso una mezcla de ruda, tabaco y aguardiente sobre las marcas de la espalda. El líquido hirvió al contacto con mi piel, soltando un humo negro y fétido. Tuviste suerte, mijo, me dijo con voz grave. Pero esa suerte tiene un precio. La voladora que te marcó no es cualquier bruja, es la líder del cerro. Ella no mata por hambre, mata por contrato. Alguien en este pueblo pagó para que tú no salieras vivo de esa finca. Las palabras de doña Mercedes me cayeron como un balde de agua helada. ¿Quién podría querer borrarme del mapa? Yo no era más que un humilde trabajador. Pero la curandera, mientras me limpiaba la espalda con un trapo empapado en azufre, me entregó una verdad que me dolió más que las mismas marcas de la bruja. No fue por odio, mijo, fue por herencia. Tu padre, antes de irse de este mundo, le debía un favor muy grande a la montaña. Y en estos caminos, las deudas de sangre no se olvidan, se heredan. Entendí entonces que don Efraín no me había contratado por casualidad. Él era el puente. Mi propio padre había hecho un pacto años atrás para salvar a nuestra familia de la ruina, y el coro era yo. La bruja no me estaba persiguiendo por azar, ella estaba reclamando lo que legalmente, bajo las leyes oscuras del monte, le pertenecía. Esa noche, doña Mercedes me escondió en el sótano de su casa, rodeado de cruces de palma bendita y frascos con agua de 7 iglesias. Me advirtió que no hablara, que no gritara y que, por nada del mundo, atendiera si escuchaba la voz de un ser querido llamándome desde afuera. A eso de las 2 de la mañana, el pueblo quedó en un silencio sepulcral. Ni un perro ladró, ni un grillo sonó. Y de repente, lo escuché. Una voz idéntica a la de mi madre, que había fallecido hacía años, me llamaba desde la ventana del patio: hijo, abre la puerta, tengo frío, sácame de este monte. La voz era tan real, tan llena de dolor, que estuve a punto de romper el círculo de protección. Pero doña Mercedes me apretó el brazo con una fuerza increíble y me puso un dedo en los labios. A través de la madera de la puerta, vimos como una sombra alargada y deforme se proyectaba en el suelo. La bruja no se había rendido. Golpeó la pared de la casa con una furia que hizo saltar el polvo del techo. Mañana vienes por sal, gritó doña Mercedes con una autoridad que hizo temblar el sótano. Un graznido ensordecedor, una mezcla de grito humano y chillido de ave, sacudió toda la estructura. Escuchamos como algo pesado salía volando, rompiendo las tejas del tejado mientras se alejaba hacia la cordillera. Han pasado 10 años desde esa noche en San Lorenzo. Me mudé a la ciudad, lejos de los cafetales y del olor a tierra mojada. Pero el pasado no se borra tan fácil. Las marcas de mi espalda nunca se quitaron. A veces, en las noches de luna llena, empiezan a arder y a ponerse de un color púrpura intenso, como si todavía estuvieran conectadas a esa criatura en la montaña. Aprendí que en Colombia, las brujas no son cuentos para asustar niños. Son entidades antiguas que cuidan la tierra y cobran sus favores con intereses de sangre. Todavía hoy, cuando paso cerca de un árbol frondoso o escucho un aleteo pesado en la oscuridad, acelero el paso y aprieto la cruz que llevo en el cuello. Porque yo sé que ella sigue ahí, esperando el momento en que yo baje la guardia, esperando el momento en que me quede sin sal. Así que, si usted que me escucha vive cerca del campo, o si alguna vez le ofrecen un trabajo demasiado bueno, en una finca alejada, piénselo 2 veces antes de aceptar. Mire bien a su patrón, escuche los ruidos del techo y, por lo que más quiera, nunca mire por las rendijas de las paredes después de la medianoche. Porque hay deudas que no se pagan con dinero, se pagan con la vida misma. Díganme en los comentarios, ¿alguna vez han visto algo extraño volando sobre sus casas en la noche? ¿O han encontrado marcas inexplicables en su piel al despertar? Estaré leyendo sus historias, si es que se atreven a contarlas. Esto fue Chisme y Espanto. Buenas noches, si es que pueden dormir.